son lo mismo que historias de ginecología o de otra especialidad, porque cada uno ya va más a detalle. Pero la historia clínica general es la que ustedes ya saben hacer, que ya lo han visto en semiología. Eh, Nosotros como anestesiólogos también hacemos la historia clínica, pero no hay una historia clínica específica para anestesio, porque lamentablemente anestesio incluye todo el cuerpo también. Datos que recojas de la cabeza hasta los pies te sirven de alguna manera para tener un mayor panorama del paciente. Entonces, también debemos hacer una historia clínica general como la que se hace en la parte de semiología. Entonces vamos a empezar a decir un concepto que ustedes ya saben qué es una historia clínica, cuál es el concepto de historia clínica. Y desde el punto de nuestra legislación y de la ética, la historia clínica prácticamente es un documento en el cual se registra de manera ordenada, completa y precisa aquella experiencia que tiene un médico, con toda la información en realidad que recoge directamente de los pacientes. Entonces, esa información traspasada a un documento es historia clínica. Ha habido cambios en el contexto que estamos viviendo, que hasta el año pasado esta historia clínica era realizada de manera en práctica en papel. En papel había unos documentos llamados historias que de manera ordenada tenían hojitas de filiación, hojitas de enfermería, hojitas de indicaciones, epicrisis, y esa era la famosa historia clínica. Pero con el contexto en el que estamos viviendo y para no caer en contaminación, esta historia se está volviendo digital. Eso ya se había hecho en otros países y en otras situaciones. En nuestro contexto todavía seguíamos dentro de la historia de papel. Ahora, para evitar contaminación, hasta las órdenes de laboratorio son digitales que directamente en la computadora del servicio se escribe y se lee directamente en la farmacia de donde se manda los medicamentos. Entonces ya no está viendo papelitos porque son medios de contagio en realidad. Entonces, resumiendo, la historia clínica es un documento en el que se registra de manera ordenada y precisa toda aquella experiencia que el profesional obtiene en relación directa con los o de los pacientes. ¿Para qué nos sirve una historia clínica? Una historia clínica primero tiene que ser ordenada. ¿Y para qué nos sirve? ¿Qué finalidades tiene una historia clínica? Desde el punto de vista médico asistencial que somos nosotros, los médicos en realidad, la historia nos permite evaluar y consultar en el tiempo, o sea, datos que recogemos de los pacientes y que pueden ser información para todo el equipo médico. O sea, lo que ustedes anotan va a quedar escrito, va a quedar perenne en tiempo para que otro médico en otra situación pueda acceder a esta información y pueda tener una mejor idea de lo que pasa con su paciente. Entonces, es un documento donde nosotros anotamos para fines de información a futuro. Desde un punto de vista de la gestión, cada hospital tiene su auditor de calidad, su gestor, en realidad, y ellos a manera administrativa recogen datos también de las historias clínicas para poder relacionarlos a la buena atención, a la mala atención que existe en los centros, a ver si corresponde o no corresponde la internación del paciente, si el costo es cada día que un paciente se interna tiene un determinado costo para el Estado, si corresponde o no, si hay riesgo-beneficio. Esos datos estadísticos los recoge también de la historia clínica. Para ustedes que a futuro se van a dedicar a docencia e investigación o cuando traten de hacer sus monografías o sus estudios de investigación, van a recurrir igual a una historia clínica, del cual van a sacar los datos para que puedan hacer incidencias, prevalencias o alguna cosa así en sus monografías. Van a recurrir a historias clínicas.
Entonces, si la historia clínica está mal hecha y no te da esos datos, no te va a servir de mucho. Por esa razón, debemos de hacer lo más completo y lo más ordenado posible una historia. Este otro punto que dice médico legal es el más importante, creo, de todo esto. Tanto el médico asistencial, que es anotar la evolución de un tratamiento para que otro colega pueda hacer con continuidad, la parte legal también es importante. De un tiempo atrás, los abogados hacen su trabajo en realidad a costa del acto médico en sí. Están a la pesca de negligencias, están a la pesca de mala praxis, están a la pesca de denuncias. En otras ciudades, al frente de un hospital, aparte de las funerarias, hay bufetes de abogados, con la intención de interrogar para cada persona que entra o salga del hospital de cómo le han atendido, tiene algún problema, algún reclamo, que cualquier denuncia ellos hacen por su cuenta, sin pedirle un centavo inclusive a los involucrados, porque saben que el abogado, sea del paciente o sea del médico, siempre va a ganar, siempre va a sacar una tajada. Por esa razón, la parte legal es muy importante eh, plasmarla en lo que es la historia clínica. ¿Preguntas hasta aquí? Como ya es de saber, la historia clínica tiene varias partes y esas partes aquí están resumidas a no mencionadas. La anamnesis, examen físico, laboratorios y esas otras cosas más. Dentro de la anamnesis está subrayado datos que antes no lo tomamos en consideración. Antes eran tan irrelevantes que ahora, en el contexto que estamos viviendo, se han vuelto importantes. La afiliación, por ejemplo, antes no nos interesaba si venían o no venían de Cochabamba o de Santa Cruz. Ahora, preguntar que procede de Santa Cruz o de Cochabamba había sido un dato importante. Motivo de consulta, un ejemplo, que te diga estoy con tos y temperatura, que antes era algo común, ahora no se ha vuelto así. Y también preguntar dentro de la anamnesis enfermedades actuales, antecedentes personales y de familiares, que lo vamos a desglosar un poquito más adelante. El examen físico dentro de la valoración, para nosotros tiene que ser un examen físico completo, no solamente el área que está molestando. Para un traumatólogo que tiene la pierna, que tiene un paciente con la pierna fracturada, su examen físico irá a revisar solamente su pierna. Para nosotros empieza desde la cabeza, el tórax y de 100 acaba en la pierna, porque dentro de ese accidente que hubiese pasado para que se rompa la pierna, podría haber golpeado cabeza, podría haber tenido una lesión abdominal o torácica, que no es de importancia para el traumatólogo, pero para nosotros sí. Entonces, el examen físico tiene que ser completo y eso creo que ya lo están viendo algunos en su parte práctica. Los exámenes complementarios o pruebas son otra manera de conseguir información. A través de un laboratorio podemos darnos cuenta cómo está el cuerpo por dentro, qué funciones de sistemas y aparatos están bien o están mal y que complementarían a nuestro estudio. Si es necesario, debido a que sale de nuestras manos, es importante hacer interconsultas. Interconsultas con otros profesionales que también de manera especializada van a revisar al paciente y te van a dar datos más específicos del problema. Por ejemplo, si necesitamos de un cardiólogo para valorar ese corazón o de un neumólogo en el contexto en el que estamos, debemos de hacerlo porque así ellos nos van a dar una mayor información que complementa la historia clínica. Cuando hacemos toda esta investigación, descubrimos que el paciente, aparte de la patología que le ha traído, tiene otros diagnósticos. Podemos encontrar
a diabéticos e hipertensos que tienen un diagnóstico quirúrgico, pero que lo que les está molestando en este momento no es su diabetes, no es su presión, es su patología quirúrgica. Pero al descubrir, al preguntar y al sacar información, encontramos otros diagnósticos que sí podrían perjudicarnos. En la historia clínica también está en alguna parte anotado todo el tratamiento que ha recibido o que va a recibir. Y esto también nos sirve de información. Al finalizar la historia está la epicrisis, que es un resumen de todo lo que ha pasado al paciente desde que se ha internado hasta que ha salido. Todo esto, como les dije, ya es de dominio público de ustedes. Esto ya ustedes saben hacerlo, ya han debido hacer historias en semiología y alguna otra práctica de otra especialidad, de seguro. Entonces, ¿qué es anamnesis? ¿Cuál es el concepto de anamnesis? Anamnesis prácticamente es toda la información que recoge el médico del paciente cuando se realiza una entrevista clínica. Eso es anamnesis. Recolectar todita la información posible que te oriente a tener un diagnóstico o ver al paciente de manera más completa. En esta anamnesis, que se le realiza a través de un interrogatorio, el cual debe de ser ordenado, y ese orden es el que vamos a aprender más adelante cómo se hace para evitar que nos olvidemos de preguntar alguna situación. Como les digo, vamos a practicar lo que ustedes ya saben hacer, que es hacer una historia clínica. O es que no saben hacer porque por ahí me estoy equivocando. ¿Saben, no ve? Sí. Cierto. Bueno, si no, vamos a ir practicando. ¿Qué se debe hacer en la anamnesis? Y esto va recalcado y va a ser su pregunta. En la anamnesis se interroga, o sea, se pregunta. En la anamnesis se escucha. Escuchar tanto lo que te dice el paciente como la propia auscultación. Se observa. Puedes observar datos clínicos relevantes, deformidades, tumoraciones, alguna cosa que resalte a la simple vista. Y lo más importante, se anota. Todo lo que has visto, todo lo que has escuchado, todo lo que has preguntado, debes de anotar. Si no anota, no vale. Y este es el error que cometen los médicos en general. Los médicos pueden ser habladores, pueden ser pacientes, inclusive escucharte horas y horas, pero no saben anotar, no saben escribir, no saben ni hacer cartas a sus enamorados, no saben. Prefieren copiar y pegar de alguna página de internet. Y es la realidad. Por esta culpa, por esta falta, es de que los procesos legales vienen hacia nosotros, porque nosotros no anotamos nada. Y eso hay que corregir desde ahora, desde que ustedes son estudiantes en realidad que tienen que saber escribir. Tómense su tiempo, tómense su bolígrafo y escriban. El mejor arma de un médico es el bolígrafo. Lo que está escrito en la historia clínica es lo que les va a salvar y lo que no está escrito es lo que les va a condenar. Entonces, en la anamnesis se tiene que interrogar, se tiene que escuchar, se tiene que observar y se tiene que anotar. ¿Preguntas? Estábamos hablando de datos de filiación que entran dentro de la anamnesis. Y los datos de filiación prácticamente eran la casillita de la hojita que nadie llenaba. Preferían dejarlo en blanco y decían que llene el interno, que llene la enfermera. Yo qué voy a estar preguntando de su nombre, su dirección. No sé que tenga algún interés, pero después que se pasan, lo dejan esa casilla en blanco y se pasaban a la que sigue. Pero resulta que ahora
esta casillita en nuestro contexto está siendo importante. Cuando preguntas el nombre y te da un apellido raro, de difícil pronunciación, de difícil escritura, lo primero que nosotros pensamos es de que este no es de aquí. Este debe ser un gringuito que ha venido por aquí y está más perdido que si en tiroteo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos orientamos y decimos, bueno, ¿de dónde es usted? Yo soy de Holanda, de Rusia y no sé qué. Y debido al origen étnico, hay patologías propias de esa zona. Hay patologías que nos orientan a enfermedades autoinmunes, a enfermedades de origen prácticamente hereditario, que podrían perjudicarnos en la parte ya técnica de la anestesia. La identificación o el documento de identidad, que prácticamente se reduce a tener o no tener un carnet de identidad, es importante cuando generalmente tenemos accidentes de personas que andan indocumentadas. No sabemos quiénes son, no sabemos de dónde son, ni no sabemos su dirección, que son los datos que tiene un carnet. Si ustedes van a salir a la calle, vayan documentados. Si ustedes tienen miedo de que les van a asaltar y que se va a perder su carnet y que eso te genera un trámite administrativo de una fila en el CEGIP y que tienen que pagar al banco y tantas cosas, aunque sea anden con una fotocopia plastificada con cinta scotch, pero algo tiene que tener de identificación. La identificación es muy importante. Muchas veces hemos tenido pacientes indocumentados que han tenido un pronóstico fatal y que no sabíamos dónde buscar datos de los parientes, hasta que alguien reclama y los encuentran 2 o 3 días ya, pero cuando ya no hay nada que hacer. El domicilio. ¿Qué me dirían ustedes si les digo, doctor, tengo un problema de temperatura y dolor de cabeza y vivo por la zona del Mercado El Mozo? Coronavirus, doctor. De entrada, ¿no? Entonces no hay dónde perderse. Pero antes que digas vivo en la Avenida Canadá, no sé qué, a nadie le interesaba. No era un dato tan útil, pero ahora resulta que había sido. Si uno pertenece a la seguridad, si un paciente es asegurado a la caja, a la bancaria, a la nacional o algún seguro público-privado, tiene que tener un número de afiliado que también debería de manejarse en la billetera o en la cartera como un dato, porque cuando el accidente nos pesca, lo primero que hacen es llevarnos a un centro o un hospital de choque, que en nuestro caso sería el Santa Bárbara, sea o no sea afiliado. De ahí te vienen a hacer los costos, te cobran la atención, los laboratorios, y si uno no tiene recursos, está fregado. Pero si es afiliado, toda la, todos los costos se transmiten a ese seguro. Entonces es necesario tener una idea de afiliado, o por lo menos decir, yo pertenezco al seguro social universitario, o en este caso estudiantil de ustedes. El estado civil también tiene que ver. Se ha visto que hay patologías en los hombres más que en las mujeres y no se ha encontrado cuál es el factor de riesgo, solamente que diga que es casado. Edad y sexo. En el contexto en el que estamos viviendo, el sexo masculino es el que está teniendo más fatalidad. El sexo masculino con edad a partir de los 50 años es el que está teniendo mayor fatalidad. Entonces estamos dándonos cuenta que la edad también ha sido importante, considerando que hay enfermedades propias de edades, propias de la infancia, propias de la tercera edad y propias de hombres y propias de mujeres. Entonces, esos datitos no solamente es de colocar 40 años y sexo masculino, también te orientan a algún tipo de enfermedad.
Y la ocupación había sido también importante. No es lo mismo la vida de un abogado que tiene estrés, que va a tener problemas cardíacos, que va a tener problemas de presión arterial, de la categoría A, en realidad, o la ocupación de un albañil que de seguro va a tener enfermedades traumáticas o pulmonares debido a la inhalación o accidentes que pueda pasar este señor. Nosotros en el área de la salud ahora estamos corriendo riesgo y eso es debido a que nuestra profesión es la que está susceptible, somos la primera línea, como dicen. Entonces también la ocupación resulta que es importante. Algunos de ustedes deben tener religiones bien marcadas. Algunos son sabatistas, otros son dominguistas y otros son, ya saben que no tienen religión. Entonces, pero ¿de qué manera influye en sus creencias? Los que son del sábado no trabajan ni a bala. Y cuando hacen turnos en sábado, los que son médicos, no sé cómo harán, si dirán no voy a trabajar en sábado o qué harán, no sé cómo lo hacen. Y los que son mormones, por ejemplo, no aceptan las transfusiones sanguíneas, ni aunque corran riesgo de vida. Entonces, conocer la religión también a veces nos orienta a qué conducta vamos a seguir nosotros. Preguntas de lo que es filiación. ¿Alguien ha tenido algún problema relacionado a esto? Nadie. ¿Puedo seguir? Sí, doctor. Aquí hay dos datos que son diferentes, pero que generan confusión y que en la práctica ustedes se confunden. No es lo mismo hablar de motivo de consulta que de enfermedad actual. Motivo de consulta, como dice ahí, es la razón, es el motivo, es el signo o síntoma que le lleva al paciente a buscar ayuda. Ese es un motivo de consulta. Por ejemplo, ahora estamos hablando de tos, estamos hablando de temperatura. Esa es la razón o disney, la falta de aire, que es la que le lleva a buscar ayuda. Ese es el motivo de consulta. En cambio, una enfermedad actual es detallar cronológicamente este motivo de consulta, este signo o síntoma. Ya aquí empezamos a preguntar desde cuándo, cómo, por qué. Pero en el motivo de consulta simplemente es el signo o síntoma que le está llevando al paciente a buscar una ayuda. En la situación de COVID, ¿cuáles son los motivos de consulta que llevan los pacientes? Fiebre, La tos, temperatura, ¿Qué más? la cefalea intensa que hay. ¿Qué más? Disney. Disnea, Y la pérdida del olfato. también. anosmia. Esos signos que acaban de mencionar son las razones por las que estamos buscando un médico. Cuando ya lleguemos al interrogatorio, empieza nuestra enfermedad actual, que nos dirá desde cuándo, cómo, por qué. Entonces, eso es lo que vamos a preguntar en lo que es enfermedad actual. En la enfermedad actual hay tres partes que tenemos que desarrollarlas. La primera es preguntar cuándo. Y el cuándo se divide a tres situaciones. Cuando es reciente, estamos hablando de una fase aguda. Cuando es subaguda, cuando ya tiene unos días, semanitas de evolución. O cuando es crónica, que ya tiene un buen tiempo hacia atrás. Preguntar esto te orienta bastante, porque si empezamos a preguntar, ¿usted tiene tos, temperatura, cefalea, disnea hace 3 días? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Quién dice? COVID. De hecho, ¿no?
Pero si les digo, tengo tos, temperatura y disnea hace 2 meses, ¿qué puede ser? Insuficiencia cardíaca. Ya digamos un ejemplo por ahí. Y si les dice hace 4 o 5 años, Tuberculosis. ya. Entonces, son ejemplos válidos que solamente el responder o a manera de preguntar desde cuándo ya su diagnóstico ha ido variando prácticamente de un extremo al otro. Entonces, en la enfermedad actual hay que preguntar el cuándo. También hay que preguntar el cómo. Si este cómo, si este inicio ha sido súbito, ha sido lento, si ha tenido crisis, o sea que de manera casi inmediata ha empezado a aparecer esa tos y esa disnea, o ha sido periódica, que quiere decir de que ha habido durante estos 2 o 3 días la misma molestia, o que aparece en la mañana y desaparece tarde, cuando se está hablando de brotes o emisiones, o que aparece solamente en el frío, en el invierno, y desaparece en verano, o es progresivo, o sea, cada vez ha ido empeorando, empeorando y ha llegado al estado en el que está actual. Entonces, dentro del cómo, tenemos que preguntar esa situación, ¿cómo ha aparecido? Si ha sido rápido, lento o cómo ha sido su evolución. Y después de haber preguntado el cuándo, el cómo, preguntamos o precisamos la localización, dónde le duele, cómo le duele, la topografía, es palpar una determinada zona, qué tipo de molestia tiene, qué intensidad, eso se la puede graduar de 0 a 10, en qué momentos le duele o le molesta, si le alivia o le agrava alguna situación, que te digan, cuando estoy echado se me pasa, cuando empiezo a caminar me empieza a doler o a molestar, o si se propaga hacia una parte específica del cuerpo, que le duele el pecho y se propaga hacia la mano izquierda, ¿qué puede ser? Infarto agudo de miocardio. Infarto. Exacto, lo que acaban de decir. Entonces, ese tipo de preguntas tienen que hacerla. Y algunas veces nosotros no lo hacemos tan a la rápida que nos olvidamos de estas preguntas y lo más importante, nos olvidamos de anotar. ¿Se asocia o no se asocia estos signos a situaciones? Puede ser que tengas un dolor abdominal y al mismo tiempo tengas diarrea o tengas vómitos. Entonces son asociaciones que te podrían decir que el problema es más que todo gastrointestinal. Y la terminación, por ejemplo, que son dolores o molestias que empiezan en los dedos, van hacia la mano, hacia el codo y terminan en el hombro, en el transcurso del día. Entonces, podemos describir más o menos qué características tiene de cómo ha empezado y cuándo ha empezado. Todas estas preguntas entran en la enfermedad actual, cosa que ustedes ya lo saben, que han hecho ya en semiología todo esto. Parte de la anamnesis también están los antecedentes personales y dentro de ellos están algunos hechos fisiológicos y algunos hechos patológicos del propio paciente. ¿Quién me puede dar ejemplos de hechos fisiológicos o hábitos fisiológicos que también se llama? ¿El ¿Quién me tipo de puede? alimentación, doctor? ¿Qué? ¿El tipo de alimentación? ¿Está bien? Otro ejemplo. Consumo de alcohol. Eso es fisiológico. Consumo de cigarrillos, tabaco. Eso sería patológico. Sus horas de sueño o sus hábitos de Exacto, dormir. ya se han orientado. Los fisiológicos son lo que acaban de decir, las necesidades biológicas, diuresis, catarsis, comer, sueño, eso es fisiológico. Eso es normal que todos tengamos. Pero muchas cosas de estos también es necesario preguntar. ¿Desayunas, almuerzas, comes, duermes?
¿Vas al baño? El 1, el 2, el 3, ¿qué haces? Esas preguntas son que tienen que sacarlas ustedes del paciente. Y lo patológico es lo que acaban de decir también, el relacionado al alcohol, al tabaco, a las drogas, a malos hábitos que uno tiene. Estos antecedentes, tanto fisiológicos como patológicos, repercuten en el actuar de la anestesiología. El hecho de que consuma drogas, el hecho de que sea alcohólico, nos va a afectar de alguna manera. El hecho de que duerma mucho, el hecho de que o no duerma también afecta de alguna manera nuestro actuar. También dentro de los antecedentes personales estamos preguntando algunas cosas bien generales. Su nacimiento, el peso al nacer, dentición, deambulación, lenguaje, que quizás algo no nos sirva, pero se debe preguntar. Las enfermedades propias de la infancia, sarampión, rubiola, varicela, muchos de nosotros ni sabemos, ni nos han dicho, pero es necesario preguntar. Ahora, en nuestro contexto, se está viendo gente, papás, que a sus hijos no les había hecho vacunar por diversas creencias de que las vacunas son perjudiciales, que las vacunas son manipulaciones de entes gubernamentales que quieren la dominación de la raza o que los extraterrestres o alguna cosa así. Tienen conflictos así de medio difíciles de explicar, pero a estas alturas están viniendo a hacerlos vacunar porque de alguna manera los que tienen estas vacunas están siendo protegidos. En cambio, algunos no. Las vacunas contra los resfríos, contra la influenza, están ahora de moda porque puede ser que un resfrío se pueda confundir con un COVID. Entonces es necesario de alguna manera preguntar estos datos tan personales durante la anamnesis. Dentro de los antecedentes personales también están, vale la pena indicar, antecedentes clínicos, quirúrgicos y traumáticos. Clínicos son todas aquellas enfermedades que ustedes han tenido desde que se acuerdan, desde que son niños hasta el momento. Quirúrgico se refiere a que si les han sometido a alguna cirugía en el transcurso de su vida. Por ende, se deduce que si te han operado de algo, te han anestesiado con algo. Eso nosotros tenemos que deducir y nuestra pregunta irá: ¿qué tipo de cirugía? Si te han hecho dormir, si has estado despierto, si solamente de la cintura para abajo. Y así nosotros podemos sacar datos relacionados a los quirúrgicos y a las posibles complicaciones que hubieran tenido hace tiempo. En cuanto a lo traumatológico, varias personas, inclusive ustedes, han debido tener fracturas que han sido sometidas a su tratamiento, sea conservador o sea quirúrgico, y por tanto han estado en contacto con sustancias anestésicas. Dentro de esto también vale la pena mencionar los antecedentes odontológicos, porque ¿quién no se ha salvado de un dentista? ¿Quién no se ha salvado de su maquinita que dice que es para taladrarte las muelas? ¿Quién no se ha salvado de alguna pincharita ya sea extracción o para una corrección o endodoncia? Entonces ya hemos sido sometidos de alguna manera a alguna anestesia local, que es bueno preguntar porque lo que pasa en la muela te puede pasar en la espalda cuando te hagamos una anestesia regional. Dentro de la anamnesis, a veces nos mencionan los pacientes una determinada enfermedad, determinados signos o síntomas. Cuando empiezan a mencionar, se ha